De la conflictividad social en espacios de convivencia. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al coronel Ricardo Moya Romero. Muchas gracias. Primero, darle gracias a Dios por permitirme estar acá con ustedes, por mirar caras nuevas y hacer amigos y amigas cada día. Un especial saludo de agradecimiento al doctor Yesid, nuestro personero del municipio de Yopal, y a todos su equipo de trabajo y a todos ustedes por participar en este evento que nos permite seguir trabajando en pro del beneficio de las comunidades de esta región de la Orinoquía colombiana. No puedo dejar de presentarles un especial saludo de nuestro gobernador, el doctor César Ortiz Zorro, quien desde ese liderazgo que ejerce en nuestra gobernación, en nuestro departamento, cada día trabajamos como equipo, también en el manejo de la conflictividad social, que en el departamento de Casanare pues, es un tema sobre el cual trabajamos decididamente con el fin de gestionar las problemáticas de los ciudadanos, buscar la solución de los problemas y avanzar en un desarrollo para todos. Eso vamos a dialogar en estos 60 minutos a continuación. Veo algunas caras conocidas, algunos de ustedes que nos hemos encontrado incluso en territorio, en las veredas, en los municipios, en los parques, con la gente. Me agrada mucho eso. Cuando ustedes deseen intervenir, pues son bienvenidos. Vamos a dialogar entonces en esta charla. Bueno, un agradecimiento, honor que me hace usted con esa presentación. Hasta yo mismo quedé convencido. Entonces vamos a charlar en tres elementos en esta charla. Una primera que es un contexto general de cómo podríamos recordar un poco desde el tema jurídico a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de manifestación pública. Un segundo elemento, cuáles son las herramientas que tenemos para gestionar la manifestación pública en Colombia desde el ordenamiento jurídico colombiano. Y un tercer elemento de cuál es la propuesta que hemos implementado en el territorio del Casanare y que nos ha permitido reducir las manifestaciones públicas que se pasan a vías de hecho casi en un 60% desde las vigencias 2022, 2023 a 2025. En ese sentido, entonces, partimos la siguiente, por favor, indicando que, bueno, hay un instituto, ustedes lo pueden mirar, que mide la paz global en el mundo. Esto es del año 2023. En el año 2023 ustedes ven los países de menos pacífico más rojo a más pacífico. Y allí podemos ver, pues, Colombia está un poco dentro de los menos pacíficos. En el año 2023 estábamos en el puesto 140, el siguiente. Pero en el año 2024 pasamos al 163. También en ese índice global de cuáles son los países menos pacíficos. Esto para decir que nuestra sociedad, de acuerdo a unos indicadores, son más o menos unos 180 indicadores, pues no estamos acostumbrados a gestionar de forma pacífica nuestros conflictos y usualmente utilizamos diferentes formas para apreciarlos, pero los conflictos no los podemos ver de manera negativa. Usualmente los conflictos pues también son usados para dinamizar el desarrollo y a través de la historia ha sido de esa forma. La siguiente, por favor. Para empezar a hablar de conflictividad social, entonces tenemos que traer a colación tres conceptos diferentes: lo que es diferencia, controversia y conflicto social. Y aquí pues podemos traer a uno de los autores, ustedes lo ven allí. ¿Qué es diferencia? Lo primero es que yo puedo tener una diferencia con alguien, ¿cierto? Tengo una contraposición de conceptos. Pero eso no quiere decir que esa diferencia ya se convierta en controversia. Para tener controversia quiere decir que yo tengo ya una posición encontrada con mi adversario, si se puede decir así. Ya tenemos una diferencia, yo me paro acá y él se para allá y ahí como que ya no arrancamos. Y el tercer elemento es que es un conflicto social. Cuando tenemos diferencias que se convierten en controversia, seguramente podríamos tener un conflicto social cuando ya es de dos o más partes que son actores independientes y requieren la intervención de un tercero para poderlo gestionar. La siguiente, por favor. Lo segundo que tenemos que recordar, ¿cierto?, es un poco cuál es la dinámica de un conflicto de acuerdo a la literatura. La siguiente, por favor. Entonces, los conflictos sociales siempre van a tener unas señales.
En ocasión se nos presenta un bloqueo, una expresión de manifestación pública y pensamos que el conflicto acabó de nacer, nació ese día. Vea, tenemos un paro en tal lado, pero resulta que las señales se venían expresando hace 2, 3, 4, 6 meses, incluso años. Esas señales, ¿cierto?, tienen un punto de maduración que cuando no las preveemos, ese punto de maduración llega a un punto muerto dentro de la conflictividad social donde quienes se piensan manifestar se reúnen, se organizan y generamos una explosión de ese conflicto social. Y entonces tenemos diferentes formas de expresarnos en el conflicto social. ¿Yo cómo me puedo expresar en el conflicto social? Pues a través de un plantón, ¿cierto?, de una marcha. Una marcha puede ser pacífica, la marcha de los docentes. Ellos nos envían un oficio 8 días antes, vamos de tal calle hasta tal calle y necesitamos que nos acompañen, ¿cierto? O puede ser una explosión espontánea y vamos a tener un plantón y podemos tener comportamientos violentos que van incluso rayando o tipificándose en normas, en contravenciones al tipo penal. Una vez tenemos esa explosión del conflicto, entramos a atender el conflicto social y lo primero que necesitamos es estabilizarlo. Y esa estabilización se da en garantizar el orden público. Y ahorita vamos a mirar cuál es el concepto de orden público. Estabilizado el conflicto social, seguramente llegamos a acuerdos y de cumplir o no esos acuerdos depende un poco de la declinación del conflicto, es decir, si lo podemos solucionar todo de una vez o nos van a quedar algunos aspectos que pueden seguir con el conflicto, o simplemente le hacemos seguimiento a todo lo que acordamos. Del seguimiento depende algo muy importante, que se reactive o no el conflicto al siguiente día, a la semana, a los 2 meses. Y de esa reactivación, que es muy importante, las reactivaciones en los conflictos sociales usualmente vienen con más fuerza, más organizados, más fuertes, con más personas. Entonces la idea es que los acuerdos les hagamos seguimiento. La siguiente. De hecho, entonces la prevención de los conflictos sociales es lo más importante. Nosotros que debemos estar atentos en las comunidades, observando las diferencias e identificando entre quiénes son las controversias. Si logramos nosotros, dentro de la prevención del conflicto social, gestionar esas diferencias entre quienes tienen esas divergencias, podremos atender de manera previa los conflictos sociales, atendiendo las causas sistemáticas del conflicto social y solucionando. En su momento, en el Casanare, nosotros ¿qué hacemos? Vamos a las comunidades, nos reunimos en territorio y hacemos mesas abiertas de trabajo. Los hacemos en el norte, en el sur y en el centro para que todas las personas vayan y se expresen, tomamos nota de eso y empezamos a gestionar. De manera que no tengamos entonces que atender crisis de conflictos sociales y mucho menos que tengamos la necesidad de atender un conflicto violento. La siguiente, por favor. Recordar solamente esto que viene del informe anual de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo. Hay varios tipos de conflictos, acá ustedes los pueden ver. Tomemos 2, los reales. Hay conflictos reales que se dan por condiciones estructurales de pobreza. Por ejemplo, hay gente que no tiene un acueducto y protesta porque le hace falta acueducto. No tienen agua y le hace falta. Pero también hay conflictos creados o inducidos. Y esos conflictos, por ejemplo, son fabricados o amplificados por actores con intereses políticos, económicos o ideológicos. Y la literatura nos dice que son narrativas que en ocasiones se exageran, tensiones entre las regiones con fines económicos individuales electorales. Entonces, otro aspecto que tenemos que atender es qué tipo de conflicto estamos atendiendo. La siguiente. La manifestación pública, acá no me detengo porque ustedes son expertos en el tema, necesariamente es un derecho fundamental, es un derecho protegido vía bloque de constitucionalidad. La protesta social pacífica hace parte del ejercicio de la libertad de expresión, pero la violencia sí es el límite al derecho fundamental a la protesta social pacífica. La siguiente. Y esto también recordémoslo entre todos. No hay derechos ni libertades absolutos. Ahí está la sentencia de la Corte que nos lo indica. La protesta social tampoco es un derecho absoluto. Lo segundo es que el orden público es un derecho ciudadano. Y como derecho ciudadano, entonces también es necesario protegerlo. Y recordemos el concepto de orden público para traerlo acá. El orden público son esas condiciones de seguridad, de tranquilidad, ambiente sano y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Y allí lo tenemos, ¿cierto?, en varios también artículos de la Constitución, y hay unas sentencias que nos definen qué es el orden público. Y recordemos de este concepto de orden público 2 conceptos, seguridad y tranquilidad, que los vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor.
Traigamos un poco el artículo 5º, 6º y 7º de la ley 1801 para recordar qué es convivencia. ¿Por qué hay que recordar qué es convivencia? Porque es la base para la gestión de los conflictos sociales. En ocasiones, cuando se altera la convivencia, tenemos conflictos. ¿Qué es esa convivencia? Es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas naturales y jurídicas, ¿cierto?, con los bienes materiales e inmateriales y con el ambiente dentro del marco del ordenamiento jurídico. Y aquí podríamos traer una colación. Cuando tenemos manifestaciones públicas que se salen del ordenamiento jurídico, seguramente ya no estamos cumpliendo el tema de convivencia. La siguiente. Y traigamos categorías de convivencia. Vamos a recordar de esas categorías de convivencia dos solamente: seguridad y tranquilidad. La siguiente. Recordemos cómo se definen en la ley esos dos conceptos. ¿Qué es seguridad? La seguridad, ustedes lo pueden leer ahí en la diapositiva, nos corresponde cuando garantizamos la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. Entonces, mire que nosotros hablamos de varias seguridades, ¿cierto? Hoy tenemos otro concepto un poco más amplio que es la seguridad humana. Pero acá estamos hablando de la seguridad definido en el ordenamiento jurídico de la 1801, el cual tenemos que garantizar cuando estamos en una protesta social. Es decir, nosotros le garantizamos a quienes protestan sus derechos, pero también necesitamos garantizarle la seguridad a quienes no protestan. Y el segundo concepto es la tranquilidad, que está también en el artículo 7º de la 1801. Ustedes lo pueden leer ahí. La tranquilidad, lo voy a leer textual como dice la ley, es lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos y con plena observancia de los derechos ajenos. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo un derecho fundamental a expresarme, ¿cierto? El derecho a la expresión, a la manifestación pública, pero ese derecho no me da o no me otorga a mí la autoridad para poder no garantizar la seguridad de quienes me rodean. Bien, ¿cuáles herramientas tenemos para gestionar la seguridad, la protesta social en Colombia? Tenemos básicamente dos grandes normas. La primera es el decreto 003 y la segunda, no porque sea la segunda sino alterna, es la ley 1801. Pero ustedes pueden recordar el decreto 003, ahí lo miran ustedes en pantalla. El decreto 003 es mediante el cual se expide el protocolo. ¿Y qué significa la palabra protocolo? Eso no se llama así porque sea al azar. Se llama protocolo porque es un esquema que se debe seguir. Es decir, para yo atender la manifestación pública, debo seguir el esquema que me trae el protocolo. En su orden. Eso quiere decir que si el artículo 8º dice puesto de mando unificado, el artículo 12 dice mesa de coordinación, el artículo 28 dice etapa de diálogo y el artículo 30 o 36, si no me equivoco, dice uso de la fuerza. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar la fuerza sino antes no haber hecho esas otras instancias. No las puedo realizar. ¿Y qué trae para qué dice este protocolo? Trae las directrices para las actuaciones de las autoridades de policía en sus funciones. ¿Y quiénes son las autoridades de policía? Pues el señor presidente, el señor gobernador y el señor alcalde. Entonces, este protocolo es el que dice cómo deben actuar esas autoridades de policía y nos corresponde al Ministerio Público, ¿cierto?, exigir que utilicemos el protocolo en manifestaciones públicas. La siguiente. Entonces, recordemos el artículo 8º del protocolo, solamente traigámoslo al puesto de mando. El puesto de mando del artículo 8º es una instancia de coordinación para garantizar el orden público y la seguridad y la convivencia. Para eso es el puesto de mando unificado, para garantizar el orden público y para mantener la convivencia y la seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Podemos utilizar la instancia de puesto de mando unificado para resolver los temas de la protesta social. El espacio
adecuado va a ser el que vamos a mirar a continuación. La siguiente, por favor. El espacio adecuado que nos trae el decreto 003 para resolver la manifestación pública es la mesa de coordinación que está en el artículo 12. La mesa de coordinación, mire cómo dice la ley. Los gobiernos departamentales y municipales, previo o concomitante a la jornada de manifestación, deberán convocar y conformar una mesa de coordinación. ¿Eso qué quiere decir la palabra deberán? ¿Es opcional? No es opcional. Es obligatorio. Nos corresponde al Ministerio Público exigirlo. Entonces debemos abrir dos instancias. ¿Cuáles? El puesto de mando unificado y la mesa de coordinación. ¿El puesto de mando unificado para qué es? Para garantizar el orden público, es decir, para tomar decisiones para garantizar la seguridad y la tranquilidad. Y la mesa de coordinación es para tomar decisiones para resolver el conflicto. Entonces, una de las primeras tareas que se hace con la mesa de coordinación, ¿cierto?, es sugerir a la primera autoridad de policía proponer mecanismos de diálogo y conciliación que están en el artículo 26. Esa es la primera tarea. Entonces, allí en la mesa de coordinación llamamos a todos los actores, quienes tienen las diferencias, quienes son las controversias, quienes están manifestando públicamente, líderes, veedores, voceros, integrantes de la comunidad de quienes no protestan y todos los que tienen que ver con verse con intenciones de por qué están protestando y los que se están viendo afectados. Todos los actores los llevamos a la etapa de diálogo y empezamos a resolver la gestión del conflicto. La mesa de coordinación tiene una instancia de interrelación con el puesto de mando unificado. Son los secretarios de gobierno y la Policía Nacional y en su efecto también el Ministerio Público, que puede tener asiento en las dos. Lo que pasa es que en el PMU a veces no está el Ministerio Público, a veces está. Pero la norma dice que puede estar o no puede ser invitado. La siguiente, por favor. También es importante reconocer que la ley 1801 trae unas herramientas para gestionar cuando no son conflictos sociales, ¿cierto? Y los podemos hacer ver como conflictos sociales. En ocasiones tenemos un ciudadano que se atraviesa con su vehículo uno solo, ¿cierto? Y me bloquea una vía, me bloquea un acceso a una instalación de hidrocarburos, me bloquea una empresa y X o Y situaciones. Esos comportamientos seguramente están enunciados en la 1801 como comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces allí hay una evaluación que se hace en una evaluación de contexto inicial. ¿Estamos frente a comportamientos contrarios a la convivencia o estamos dentro de manifestaciones públicas legítimas? Cuando estamos dentro de comportamientos contrarios a la convivencia, la Policía Nacional, los uniformados están obligados a actuar y a hacer uso de la 1801. Y allí pues ustedes solamente vamos a recordar los medios de policía que están en el artículo 149, entre ellos la orden de policía, que es como medios inmateriales, y como medios materiales el retiro del sitio, el traslado para procedimiento policivo y el uso de la fuerza. La siguiente. Así las cosas, entonces también es importante recordar, ¿cierto?, esta sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es del año 2025, la sentencia 757. Y en esta sentencia, con ocasión de lo que sucedió en Cali, la Corte unifica, ¿cierto?, cuando una protesta social pierde legitimidad. Y allí ustedes lo pueden leer un poco en los 6 puntos que trajimos. Primera, cuando se desvía de un propósito de cambio constitucionalmente válido, es decir, la protesta social pierde legitimidad cuando sus peticiones están por fuera del marco del ordenamiento jurídico. Segundo, la protesta social pierde legitimidad cuando se utiliza como medio de intimidación o de violencia. Entonces pueden en ocasiones ocurrir protestas sociales donde dice hoy nadie se va a mover en el municipio y todo el mundo se acuesta a las 6 de la tarde. O tácitamente en ocasiones, nos sucede en algunos municipios de Colombia, se da una orden proveniente de algún X o Y actor, dice, ustedes a partir de hoy nadie asiste a la industria. Y ustedes observan aparentemente
no hay personas manifestándose en la calle, pero es una orden y le hacen ver como protesta pacífica. Entonces, eso se va un poco como un medio de intimidación o violencia, en otros casos terrorismo. Segundo o tercero, cuando se afecta desproporcionadamente el orden público. Por eso es importante entonces recordar el concepto de orden público. Cuando se altera la seguridad, cuando se altera la tranquilidad o cuando se altera la salud pública, ¿cierto? Cuando se ve en peligro la salud pública. Cuando se obstaculizan vías públicas de manera prolongada y sin justificación. Y allí, ¿de dónde sale la evaluación de si eso es prolongado y sin justificación? Pues de la mesa de coordinación, que es todo un grupo de instituciones y de personas que están evaluando la situación. También cuando se convierte en una plataforma para la coacción, es decir, o cuando se anteponen intereses particulares sobre el propósito de cambio social. Frecuentemente, o al menos en territorio del Casanare, sucede que tenemos protestas sociales porque no me pagan hoy un valor diferente al que me estaban pagando ayer, ¿cierto? Entonces, y estamos protestando sobre esos intereses particulares. La siguiente. Y entonces ahora sí miremos un poco el esquema de atención a esa conflictividad social que utilizamos en el departamento de Casanare. Acá ustedes, de algunos lo han visto, otros lo están repasando. En el Casanare, ¿qué hacemos? Una vez se presenta la manifestación pública, ya sea programada o espontánea, lo que hacemos es análisis situacional, es decir, evaluamos a través de la convocatoria del puesto de mando unificado de manera inmediata, eso es expedito, ¿cierto? Evaluamos si hay alteraciones del orden público. ¿Y qué se evalúa en la alteración del orden público? Si se está garantizando la seguridad de los manifestantes, si la protesta social es legítima, ¿cierto? Y también si se está garantizando los derechos de quienes no se manifiestan. Evaluado el orden público, ¿cierto? Inmediatamente pasamos a citar la mesa de coordinación. Pero eso es inmediato, terminamos el puesto de mando unificado, hacemos esa evaluación e inmediatamente hacemos la mesa de coordinación. Porque es a través de la mesa de coordinación, con las entidades que se requieran, la que nos permite, con las personas que se requieran, recomendar las medidas pertinentes, es decir, tener una interlocución entre el Ejecutivo, la policía, los organizadores de la protesta y todos los que tienen que ver allí, los que no protestan también, para proponer mecanismos de diálogo. No hay otra forma de gestionar los conflictos sino a través del diálogo, sino a través de hablar sobre las problemáticas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, debemos en esa mesa de coordinación identificar cuáles son las peticiones y también definir de esas peticiones quiénes son los que están exigiendo esas peticiones. Y segundo, ¿a quién le están exigiendo esas peticiones? En ocasiones nos sucede que quien está sentado en la mesa dice, no, yo no represento a los que están allá en el punto protestante. Yo llegué aquí a hablar, pero yo no represento acá, entonces yo no puedo tomar decisiones por los que están allá. Entonces hay que decirle de manera explícita, señor, si usted no los representa, tráigame aquí el que los represente, porque entonces usted no es un vocero válido de quienes se están manifestando. ¿Y qué hay que hacer? Devolvernos a la mesa de coordinación, porque estamos en la etapa de diálogo y en la mesa de coordinación debimos haber definido quiénes son los voceros de quienes están manifestando. Bien, y se define el enlace con el puesto de mando unificado y se propone el acompañamiento a la manifestación pública. Luego de eso, ¿cierto? Una vez desarrollada la mesa de coordinación, dependiendo, ¿cierto?, de las expresiones de quienes se están manifestando, de sus líderes o de las comunidades que se están manifestando, hay que mantener el puesto de mando unificado y nuevamente evaluar después de la mesa de coordinación cómo está el tema del orden público. Es decir, el puesto de mando unificado debe hacer una reevaluación del orden público después de la mesa de coordinación o de la primera etapa de diálogo. Continúa el bloqueo de la vía, continúa lo que esté sucediendo o la afectación que se esté dando dentro de la manifestación pública. Eso me está alterando el orden público. Tengo garantizado el suministro de combustible, el suministro de alimentos, el suministro de temas asociados al ambiente sano. Estoy violando el derecho al trabajo, ¿cierto? Tengo garantizados los suministros médicos. Todos esos temas es necesario estudiarlos dentro del puesto de mando unificado porque pueden ser alteraciones
al orden público. Una vez se desarrolla la mesa de coordinación, pues de hecho se desarrolla la etapa de diálogo y hay dos caminos, ¿cierto? Si se llegan a acuerdos, pues le hacemos seguimiento a esos acuerdos. Muy importante ahí la presencia del Ministerio Público para el seguimiento de esos acuerdos en las fechas que corresponda y en las instituciones que corresponda, pero también por parte de las comunidades. En ocasiones las comunidades se comprometen a unos aspectos que se le llegaron en la etapa de diálogo y en ocasiones también no los cumplimos. Se hace seguimiento a los compromisos, pero también en su momento, si se presentan actos de violencia, se excede el límite del ordenamiento jurídico de la protesta social, que ya no es pacífica, nuevamente se cita a la mesa de coordinación y la mesa de coordinación recomienda lo que deba recomendar y si es necesario el uso de la fuerza. Se recomienda por parte de la mesa de coordinación el uso de la fuerza, se deja explícitamente en esa acta de la mesa de coordinación, se le informa a través del enlace del puesto de mando unificado y el puesto de mando unificado toma decisiones para hacer uso de la fuerza con fuerza pública equipada, suficiente y protegida, y se actúa. Pero no podemos hacer uso de la fuerza sin haber hecho ese protocolo. Bien, la siguiente. Antes, para hacer el análisis de contexto, o en el Casanare usualmente lo hacemos, cuando tenemos manifestaciones públicas que pensamos que se pueden ir bastante largas, si se puede decir así, o que tenemos varios actores, uno de los aspectos que nosotros prevemos es la articulación interinstitucional, para que cuando vayamos a territorio, cuando estemos en la vereda, cuando estemos con nuestros personeros acompañándolos allá en el sitio, pues todas las instituciones previamente conozcan el caso, conozcan los actores, conozcan el contexto general de la problemática social que se está presentando, conozca quiénes son los líderes, cuáles son los pliegos de peticiones y cuál va a ser su contribución como instituciones o entidades para la solución del conflicto. Y esa articulación en el Casanare usualmente la hacemos virtual para no desgastarnos. Entonces nos citamos todos, hablamos del conflicto antes de llegar a territorio a atenderlo. Cuando llegamos a territorio, lo atendemos ya con un criterio bastante unificado y tratando de colocar la solución desde la institucionalidad que nos corresponde. Director. Donde la mesa de coordinación acuerde. Pueden ser allá, sí señor. Lo que sí no es posible desde el ordenamiento jurídico es que nosotros como servidores públicos lo hagamos en el lugar de la manifestación, por ejemplo, si hay un bloqueo. Yo no me puedo sentar como servidor público a ser parte del bloqueo. Como mínimo yo le debo decir a quienes se están manifestando, quienes van a dialogar, nos hacemos acá en esta casa, en este patio, en esta escuela. ¿Sí? Pero me debo retirar al menos de la vía. Donde haya conectividad en lo posible. En ocasiones, acá en el Casanare, en muchos lugares no tenemos conectividad. Ahí tomamos el acta y hacemos el acta y nos la compartimos de una vez. Entonces, ese esquema de articulación interinstitucional tiene que ver con esos canales de atención con el Ministerio Público, con la personería, con la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, con la Policía Nacional, con las alcaldías, con la gobernación, ¿cierto? Para que cuando lleguemos al puesto, a la mesa de coordinación, pues sabemos quiénes van a participar, cuáles son las entidades competentes, cuál es el propósito y que todos conozcan la problemática y definir un criterio de intervención interinstitucional o institucional para atenderlo en una mesa de coordinación. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bien. Además de eso, para el territorio del Casanare, en temas de conflictividad social tenemos un sistema de información. Y ese sistema de información para la conflictividad social es la siguiente, nos permite tener o cumplir esos tres objetivos. Uno, consolidar información e indicadores de conflictividad social, sobre todo en cuáles son las causas que me están generando la conflictividad social y cuál es la tendencia. Por decir algo, seguramente cuando instalen un peaje por acá cerca entre un municipio y el otro, pues vamos a tener expresiones de manifestación pública. Entonces, esas tendencias las analizamos dentro de ese
dentro de ese sistema de información. Y le hacemos monitoreo territorial a las alertas tempranas de manifestaciones públicas y en el caso de hidrocarburos le hacemos seguimiento a la información ambiental, social. Tiene, póngalo ahí a correr, por favor, sea tan amable, denle clic. Entonces tiene las áreas licenciadas, entonces podemos identificar todas las áreas licenciadas que hay en el departamento, las generalidades ambientales en relación, por ejemplo, con cada una de las empresas, en qué etapa está esa licencia ambiental, cuál es la actividad, si es explotación, exploración, en qué estado está, si está de apertura, qué tipo de contrato tienen, la fecha de registro, si es una consulta previa sí o no, la comunidad consultada y el tipo de administrativo. En fin, todo lo que tenga que ver con la parte ambiental le podemos hacer, le tenemos la información de cada una de las empresas que trabajan en el territorio hasta el nivel de cada vereda. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos para una empresa, por ejemplo, el tablero ambiental. Ahí lo podemos ver. Uno puede consultar en el sistema la información. Alguna de esta información es intercambiada con la ACP, donde acá Ángelo, pues previamente a mi exposición les estaba dialogando, con ellos articulamos mucha de esta información. Bien, la siguiente, por favor. El siguiente tablero es el tablero de inversión. Aquí podemos ver el tablero de inversión, ¿cierto? Donde, pues, de acuerdo a los PVC de cada una de las entidades, podemos ver la inversión, el resumen de los valores, el contrato, cuánto me está aportando, las operadoras, cuánto me está contratando de mano de obra, y en fin, todo lo que nosotros necesitemos saber respecto de la inversión de una compañía en un territorio hasta el nivel de vereda y hasta el nivel de su bloque y sus veredas de área de influencia, lo conocemos acá. Si lo queremos ver por municipio, lo conocemos. Si lo queremos ver por departamento, lo conocemos. La siguiente. Y el siguiente tablero es el tablero de conflictividad social. Entonces ustedes pueden ver acá el mapa de calor de la conflictividad social en el año 2025. Entonces en amarillo ven hasta aquellas regiones que tienen hasta 20 eventos de manifestación pública, y en rojo ven ustedes un poco aquellos municipios y veredas que tienen hasta 40 eventos de manifestación pública o más. Y acá podemos ver, por ejemplo, cuántos días de vía de hecho sucedieron, cuántos días de manifestación ocurrieron, cuántas alertas tempranas de otra manifestación pueden ocurrir, cuáles son las causas de conflictos, si son laborales, bienes o servicios, si son temas viales, si es un tema ambiental, si es respecto a la inversión social, si es de convivencia y seguridad ciudadana, cuántos eventos tenemos, cuántos de esos están abiertos, cuántos cerramos, cuántos han ocurrido. En muchas ocasiones, ¿qué nos ha sucedido? Al menos con la industria de hidrocarburos, muchas de las manifestaciones públicas de los cuales son objeto de la industria de hidrocarburos no tienen que ver con la industria de hidrocarburos, tienen que ver con otros aspectos. Entonces, por eso es muy importante que en esta estrategia, en el Casanare, está vinculada la Secretaría de Agricultura con la Dirección de Medio Ambiente, está asociada también la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y cuanta secretaría se requiera para la solución de los conflictos sociales. Y la siguiente, esto básicamente era lo que les quería contar de cómo nosotros tenemos en el departamento de Casanare una estrategia que nos permite gestionar la conflictividad social en espacios de convivencia. ¿Quiénes nos ayudan a nosotros? Hay un proyecto sectorial que tiene el mismo nombre. Allí trabajan alrededor de unos 26 gestores de mediación y diálogo. Algunos de ellos están acá conmigo. Camila es uno de ellos. Por acá está el Mayor Ortiz. Bueno, por acá estaba el Mayor Ortiz. También otro de los gestores de mediación y diálogo. Y en total 26 profesionales o técnicos auxiliares que nos ayudan a hacer la gestión en todo el departamento. Este trabajo no es posible sin los representantes del Ministerio Público en los municipios, sin los personeros. Nosotros en el Casanare somos amigos, somos coequiperos de nuestros personeros y 24/7 atendemos sus comunicaciones. No somos tan eficientes como nos gustaría, porque a veces se desborda un poco la capacidad de lo que hacemos en el Casanare. En ocasiones tenemos hasta 7 y 8 manifestaciones públicas al día
se desbordan nuestras capacidades, pero intentamos atender lo más pronto posible, siempre el apoyo a nuestros personeros, a nuestros municipios. Con equipo, haciendo unidad de trabajo, es que logramos gestionar los conflictos, convirtiéndolos en espacios de convivencia. Muchas gracias por escucharme y pues estoy atento a sus preguntas. Si tenemos alguna pregunta, con todo gusto, claro que sí. Hoy están, pero muy difícil.